La falda lápiz, falda de tubo o falda entubada es una variación más de la falda básica. Por ello es que es importante que al empezar con la transformación marquemos nuestro molde trasero como delantero. Ya que las tenemos de esta forma, incluyendo nuestra muesca de cadera en el costado y nuestras pinzas, podemos comenzar a modificar las medidas. A diferencia de la falda línea A, en la cual partimos del costado hacia afuera, en esta es todo lo contrario. Vamos a marcar la medida del costado hacia adentro. Esta medida que metemos es opcional. Va a variar de 1 pulgada, 1 pulgada 1/4, 1 pulgada y media, 1 3/4 o incluso hasta 2 pulgadas, dependiendo del material con el que estemos trabajando, o incluso, como lo es en el caso de un escote, del gusto de la persona. En este caso lo vamos a trabajar en una medida estándar, que es 1 pulgada 1/4 hacia adentro, tanto en el delantero como en el trasero. Ya que tenemos esta medida marcada, vamos a unirla con la muesca de cadera en recto. Y después de ello, esta parte de aquí de la falda queda eliminada. Recuerden que nuestro símbolo para eliminar es colocar varias rayitas en diagonal. Eso lo vamos a hacer en ambos moldes. Cuando ya nos haya quedado de esta manera, debemos verificar que al unir las líneas no nos haya quedado un pico. Nuestros trazos siempre deben ser continuos y siempre deben generarnos curvas, pero en ningún momento una línea picuda, a menos que el diseño lo requiera de esa forma. Entonces, con ayuda de nuestra curva francesa vamos a afinar. Si nos quedó un pico, colocamos la curva y afinamos. Del delantero también lo vamos a hacer así, colocamos curva y afinamos hasta que nos quede una línea que se degrada entre sí y continua. Esta falda recibe su nombre de tubo porque cae en una forma entallada. Esto quiere decir que la parte del ruedo o la parte de su largo va a ser más estrecha que el de la cadera. De esta forma podemos acentuar aún más la figura femenina. Como la parte del ruedo es más estrecha, debemos considerar el hecho de colocar una abertura, ya sea en la parte trasera, en la parte delantera o en la parte de un costado, porque si no va a ser incómodo al caminar. En caso de que no estemos utilizando un tejido que tenga stretch o que sea elástico, si es un caso rígido debemos considerar la abertura. El rótulo quedaría de la siguiente manera. Delineamos el contorno y agregamos hilos de tela y doblez de tela en los espacios que lo requiera. Y por último, nuestra orden quedaría de la siguiente manera. En la falda trasera voy a dejar 3/8 en la cintura, 3/8 en el costado, 1 pulgada en la parte de abajo para el dobladillo y en la parte central 3/4 para el cierre. Voy a colocar mi hilo de tela, mi doblez de tela, voy a colocar en la parte del delantero 3/8 en la cintura, 3/8 en el costado y 1 pulgada en el dobladillo. En la parte del centro va mi hilo de tela, mi doblez de tela y voy a cortar una pieza por talla, al igual que en el trasero, una pieza por talla.